¿Cómo iniciar? ¿Cómo empezar nuestra mayordomía? Hasta aquí hemos estado viendo, hermanos, acerca de la importancia, la necesidad, lo que Dios dice, la actitud del hombre. Pero ahora, ¿cómo empezamos esa mayordomía? ¿Qué es lo más importante en la mayordomía? ¿Hacia dónde debe enfocarse la persona cuando habla de mayordomía y de todos los tesoros que el hombre puede tener para administrar delante del Señor? ¿Cuál es aquello que es más importante? Lo más importante para la vida de la persona es nuestra alma. La palabra de Dios nos da un ejemplo de los mayordomos y sus necesidades y su administración. Nosotros debemos cuidar nuestra alma, porque nuestra alma es lo más importante delante del Señor. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos, tener una casa y dedicar mucho tiempo a adornar esa casa, a pintar esa casa, a cuidar esa casa? Y esa casa no tiene cimentación. ¿Invertirías energía, dinero, tiempo en hacer que esa casa sea lo más acogedora posible y no tiene cimentación? ¿Qué harías tú? No parece lógico, ¿no? En la mayordomía, hermanos, de nada sirve tener prosperidad en muchas áreas si nuestra vida no tiene la base bien hecha, bien construida. Y la base de toda administración buena, la base de un verdadero mayordomo es cómo cuida su alma, cómo vela por su alma. Para cualquier persona, hermanos, el alma tiene que ser lo más importante. Las personas sin Cristo pueden tener mucho éxito, pero ¿de qué sirve ese éxito si al final de sus días su alma no está asegurada en el cielo? ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo tener una sociedad perfecta como algunas grandes ciudades en Europa? Ciudades que han ganado premios por ser ciudades tranquilas. Una ciudad de ensueño donde todo es limpieza, orden, decoro, amabilidad, cortesía. Donde la gente deja su casa abierta, sus carros con la llave en la chapa, donde nadie tiene cuidado de nadie porque todos respetan lo ajeno, donde no hay desempleo, una armonía única, pero donde rechazan a Dios. ¿De qué sirve ese tipo de sociedad? Hermanos, tenemos que entender que el alma es algo muy importante. Y la mayordomía tiene que considerar el alma como algo fundamental en nuestra administración. El ejemplo que nosotros encontramos en el libro de Mateo capítulo 16, verso 26. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en este versículo? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve, hermanos, ganar todo el mundo para uno y pierde su alma? Esa es la pregunta del Señor. Y la respuesta ustedes ya saben, no les sirve de nada. Grandes hombres han intentado llevar sus riquezas a más allá. Se han hecho enterrar con sus riquezas para que después otros profanen su tumba y se queden con sus riquezas. No gana el hombre que se preocupa de ganar aquí en la tierra. No hay forma. Entonces, las riquezas no sirven para el tema del alma. Por lo tanto, hermanos, Dios nos está haciendo recordar cuán importante es el alma para nosotros. Como mayordomos tenemos que pensar en el alma. Así es que hemos leído un texto muy importante para meditar en relación a una mayordomía sobre el alma. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 12, versos 16 en adelante. De ahí, de ese pasaje, de ese texto, de esa parábola, vamos a sacar algunos principios muy importantes acerca de nuestra alma. Recordar que una parábola es un cuento sobre la vida terrenal con un mensaje
espiritual. Entonces Jesús va a narrarnos una parábola, una historia terrenal, algo que sucede en la tierra, pero que tiene una aplicación, una enseñanza espiritual. Nosotros debemos concentrarnos en esa enseñanza espiritual. En el libro de Lucas se nos narra esta parábola de donde vamos a sacar nosotros las enseñanzas en esta mañana. Primera pregunta en el libro de Lucas. De este hombre rico, de quien se nos narra, ¿quién toma las decisiones? Versos 16 y 17, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él se concentró en sí mismo. ¿A quién consultó él? A nadie para buscar consejo. ¿Cuál era el problema que tenía este hombre? No tenía dónde guardar sus frutos porque tenía mucho. Para muchos de nosotros sería bonito problema ese, ¿no? ¿A quién consultó el hombre sobre su problema? A él mismo. Verso 17 dice, y él pensaba dentro de sí. El énfasis es, tengo la habilidad para solucionar mis problemas. No necesito del consejo de nadie. Soy suficientemente sabio. ¿Quién era el dueño de los frutos? Versos 17 y 19 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué pensaba el hombre acerca de las cosas que tenía? ¿Qué creía él de todo lo que poseía? Que todo era en base a él mismo. Ese era el problema que tenía este hombre. Miren lo que dice este versículo. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ustedes creen que este hombre rico conocía este versículo? O si lo conocía, este hombre consideró este versículo como una verdad suya. Ahí empieza el problema cuando el ser humano descuida su alma. El hombre descuida su alma cuando cree que todo le pertenece, cuando rechaza a Dios como el dueño de todo. Por lo tanto, él ya no es administrador, sino poseedor de las cosas. Ese es el primer paso hacia el fracaso, hermanos. En cambio, el primer paso a ser un buen administrador de Dios es reconocer que a Él le pertenecen todas las cosas. Cuando nosotros aceptamos esta verdad bíblica en nuestras vidas, se nos hace más fácil administrar para el Señor. Las cosas son del Señor. De tal forma que mi alma va a seguir concentrada en el Señor. Punto número 2. ¿Qué planes hizo el hombre? Miren el verso 18. Y dijo, esto haré. Ahí están sus planes. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y guardaré todos sus frutos y bienes en ellos. Un plan ambicioso, ¿no? Él ya tenía graneros, pero sus graneros quedaron pequeños, chicos, y él quería seguir acumulando. No tenía el deseo de compartir, quería todo para él, porque él tenía ese deseo de guardar, juntar, atesorar. ¿En qué pensaba el hombre? Verso 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿En qué pensaba el hombre? ¿En quién, perdón? En él mismo. No pensaba en Dios y en otros. Se concentró solamente en sí mismo. ¿Conocen a personas así? ¿Conocen a personas que solo piensan en sí mismo? Miren este texto. Santiago 5:3. Vuestro oro y plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros
y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, pero de nada le sirve. Santiago nos habla de un hombre que tiene esa costumbre de acumular, acumular, acumular. Cuando dice Santiago que vuestro moho testificará contra vosotros, está hablando de aquel hombre que tiene tanto que ni siquiera tiene la capacidad de usar lo que tiene. ¿Cuándo las cosas se llenan de moho? Cuando están guardadas. Si una persona tiene una casaca y llega el verano, en verano lo guarda y no lo usa. Y para el invierno esa casaca está con moho. Pero como tiene una casaca y sabe que durante el verano se llena de moho, entonces la persona cada cierto tiempo lo saca al sol, lo limpia, procura cuidarlo. Pero como tiene tantas casacas, ni siquiera tiempo tiene para sacar a hacer limpieza. De eso está hablando este pasaje. Gente que acumula y acumula y acumula. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué verdad hay en este pasaje? Que todas esas riquezas se convierten en un testigo en contra de la misma persona. Todas esas riquezas se convierten en un testimonio que habla en contra de la persona. Este rico no lo sabía, ignoraba esta verdad. La riqueza de las riquezas es la capacidad de compartir. Una riqueza se convierte en mayor riqueza cuando tenemos ese deseo de compartir. Ahí se aprecian mejor las cosas. Otro aspecto en cuanto a cuidar nuestras almas, mirando a este hombre, ¿cuál era el propósito o la meta del hombre? Verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cuál era el propósito? Llevar una vida cómoda aquí en la tierra. Tener todas las comodidades, que no le falte nada. Un camino equivocado, que en ocasiones se repite en la vida de los propios creyentes. Y a veces nosotros nos dedicamos demasiado a la comodidad de nuestros hijos, olvidando su vida espiritual. Invertimos mucho en la comodidad de los hijos, cuando debemos priorizar las cosas espirituales. Invertir, esforzarnos también por lo espiritual. Este hombre no, este hombre tenía como una meta la comodidad. Y muchos jovencitos a temprana edad aprenden este tipo de vida. Y algunos cuando llegan a edad de decidir para el futuro de su vida, escogen esos detalles, la comodidad. Y sus decisiones son en base a la comodidad. Por ejemplo, muchos que quieren estudiar una carrera, no siempre quieren estudiar porque les apasiona dicha carrera, sino porque dicha carrera les va a dar comodidad. Verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué pasó con sus planes? No se llevaron a cabo. Uno puede tener muchos planes en la vida. Uno puede trazar su vida año tras año. He conocido a personas que tienen una agenda de las cosas que van a hacer a 15, 20 años en adelante. ¿Se realiza? ¿Se lleva a cabo? Hay que tener cuidado. ¿Pensó el hombre en su alma? Sí, pensó en su alma. Él dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Pensó en su alma. El hecho de que las personas piensen en su alma no quiere decir que están en lo correcto. Hoy día un joven me comentaba, me decía que le estaba evangelizando a su papá y su papá le dijo, yo no estoy en contra de la religión, solo estoy en contra de los que asisten a las iglesias. No está en contra de la religión, piensa en su alma. Ayer hablé con una persona y me decía que sí, ama a Dios, respeta a Dios, pero a su manera. La gente sí piensa en su alma, pero eso no quiere decir que está en el camino correcto. Muchas personas se aferran de una mentira pensando que es verdad.
Y lo que era de geografía lo aplican a las cosas espirituales. Porque se decía que todos los caminos conducen a Roma. Ellos lo aplican a su verdad espiritual y creen que todas las religiones, todas las enseñanzas, todas las creencias conducen a Dios. Pero se olvidan que la Biblia dice que hay un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Necesitamos entender que las personas sí piensan en su alma, pero no quiere decir que están en lo correcto. Las personas tienen que pensar desde Dios, conducir su alma en la enseñanza de Dios, dedicarse a lo que el Señor dice. ¿Qué creía él que su alma necesitaba? ¿Qué pensaba él que necesitaba su alma? Muchos bienes. Así voy a satisfacer a mi alma. ¿Estaba en lo correcto? Estaba equivocado el hombre. La vida espiritual no se satisface con cosas materiales. La vida espiritual no es satisfacción material. ¿Qué necesitaba su alma? Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Y le dijo el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso es lo que él necesitaba. Él necesitaba a Jesús y a la vida eterna. Él necesitaba a Jesús, pero él estaba convencido que sus necesidades eran físicas y que él podía satisfacer esas necesidades. El problema de la gente, hermanos, es que no entiende cuál es su verdadera necesidad. Ahí fracasan en la administración. No se puede ser un buen mayordomo si no se reconoce las verdaderas prioridades. Si no conocemos las verdaderas prioridades, invertimos tiempo en lo que no es necesario. Invertimos energía, dinero, en aquello que no sirve. El hombre tiene que reconocer que su prioridad es su alma. Necesita concentrarse en el alma. La gente necesita al Señor Jesucristo, si no, es un fracaso total. No le sirve de nada conquistar el mundo entero si después de esa conquista se va eternamente al infierno. Necesita concentrarse en el alma.